Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de reflexión crítica. Hoy exploraremos tres rutas del pensamiento contemporáneo que se cruzan en una misma pregunta. ¿Cómo conocemos y qué lugar ocupa el ser humano en ese proceso? De la arqueología del saber y la crisis del sujeto moderno hasta el formato de sociedad del conocimiento y la reconstrucción del modelo científico. Este video propone un diálogo entre filosofía, sociología y ciencia. Bien, prepárate para un recorrido donde el saber se pone en cuestión y donde las palabras y las cosas ya no significan lo que antes creíamos. A veces, lo más difícil no es encontrar respuestas, sino saber si las preguntas que hacemos siguen teniendo sentido en el mundo que habitamos. El poder de la verdad. Michel Foucault, en su obra La arqueología del saber, habla sobre la relación entre el poder y la verdad en la construcción del conocimiento y la cultura. Según Foucault, la verdad no es algo que existe objetivamente, sino que es un producto social y cultural que está en constante cambio y transformación. Foucault sostiene que el poder y la verdad están estrechamente relacionados, y que el poder no es algo que se posee, sino que es una relación social que se establece entre individuos y grupos. El poder se ejerce a través de las relaciones de dominación y subordinación que se establecen en la sociedad, y se manifiesta en diferentes formas de control social, como las normas, las leyes, las instituciones y los discursos. Según Foucault, el conocimiento es una forma de poder, y la verdad es una construcción social que se utiliza para ejercer el poder y el control sobre las personas. El conocimiento no es neutral, sino que está influenciado por los intereses y las ideologías de las personas que lo producen y lo difunden. Por lo tanto, la verdad no es algo que se descubre, sino algo que se crea a través de los discursos y las En las palabras y las cosas nos acuden con una frase que parece un final, pero es también un inicio. El hombre es una invención reciente cuya posible desaparición no puede ser descartada como una fantasía. Esto nos dice que el ser humano, tal como hoy lo entendemos, no ha existido como siempre. Es una construcción cultural e histórica que podría cambiar radicalmente o incluso desaparecer en el futuro. En su lectura arqueológica, el hombre, como figura de saber, como sujeto que se piensa a sí mismo, nace en una crisis epistémica, en una ruptura. La cabeza se nos llena de discursos de ciencias humanas que intentan comprendernos, como si mirarnos bastara para explicarnos. Ahora surgen unas preguntas. ¿Cuándo nació el hombre como objeto del saber? ¿En qué momento comenzamos a pensar como seres finitos, localizables en la historia y estudiables como una cosa más? No siempre fuimos el hombre, fuimos lenguaje, fuimos orden, pero con la modernidad surgimos como figura vulnerable, marcada por el trabajo, la vida y el lenguaje. En las palabras y las cosas, Michel Foucault realiza una arqueología del saber que muestra cómo las formas de pensar, conocer y decir han mutado a lo largo de distintas épocas epistémicas. Uno de los movimientos más radicales que analiza es el nacimiento del hombre como objeto y sujeto de conocimiento en la modernidad. Esta figura no ha estado siempre allí. Según Foucault, es un constructo reciente, nacido apenas en el siglo XIX, con la emergencia de las llamadas ciencias humanas, como la psicología, la sociología, la economía o la biología humana. Pero en esa crisis en la cabeza no es solo del pensamiento. En la obra Formación de Modernidad y Sociedad del Conocimiento nos plantea otra tensión, la modernidad como proyecto inacabado, donde el saber se vuelve eje de poder y progreso. En esa sociedad del conocimiento, el hombre, el mismo que Foucault vio nacer, se convierte ahora en gestor de datos, productor de información, engranaje de innovación. ¿Somos aún sujetos o simplemente operadores del conocimiento útil? Y sin embargo, esa figura del conocimiento moderno no vino sola, nació con un sistema, el de la modernidad organizada, la educación racional, la economía del conocimiento. Carlos Hoyos nos habla de un formato de sociedad donde saber, tecnología y control son piezas claves. El conocimiento ya no solo se busca, se gestiona, se produce, se distribuye. Hemos pasado de la ilustración individual a la sociedad del conocimiento global. La teoría del conocimiento, René Descartes.
sostiene que el conocimiento verdadero y seguro se puede alcanzar a través de la duda metódica y la razón. Descartes argumenta que todo lo que se nos presenta a través de los sentidos puede ser engañoso, por lo que para evitar caer en el error, es necesario dudar de todo, incluso de las creencias más básicas. Descartes encuentra un punto de partida indudable en su propia existencia como ser pensante. Pienso, luego existo. A partir de ahí, desarrolla su método de la duda sistemática para llegar a conclusiones verdaderas y evidentes. Según Descartes, el conocimiento verdadero y seguro no depende de la experiencia sensorial, sino que se basa en la razón y la intuición. Esta teoría ha tenido una gran influencia en la filosofía y ha sido objeto de críticas y debates durante siglos. Y sin embargo, ¿qué tan confiables son los discursos que producen conocimiento? ¿Qué lugar ocupan los textos científicos dentro de esta arquitectura del saber moderno? En la confiabilidad de los textos reconstruye el modelo científico para explicar fenómenos de la electroquímica, pero sobre todo nos recuerda que el conocimiento es siempre una construcción textual, mediada, vulnerable. Incluso la ciencia más exacta se escribe, se interpreta, se construye. Pero, ¿cómo confiar en ese conocimiento? ¿Cómo saber que lo que se produce en un laboratorio es verdadero? Rosendo López González reconstruye el modelo de confiabilidad científica en fenómenos complejos, como los de la electroquímica. El conocimiento no es solo datos, es texto, método, replicación. La ciencia se escribe, se valida, se cuestiona. No hay verdad sin comunidad, sin lenguaje y sin reglas. Estoy podrido de estudiar Foucault. Todo el día habla de prisiones. En realidad yo quería ser un filósofo. ¿Qué? Pero te lo pasaste hablando de prisiones. En realidad tengo un solo libro sobre las prisiones. Si te fijas, yo soy un kantiano. ¿Cómo? ¿Pero vos no sos nietzscheano? En realidad soy ambos. Mi apuesta es producir un proyecto crítico filosófico. Y para mí el primer crítico fue Kant por dar cuenta de los límites y los alcances de la razón. Ahora bien, esos límites y alcances en Kant se encuentran marcados por una estructuración a priori dada en nuestra constitución antropológica. Gracias a Nietzsche aprendí a desconfiar de ese supuesto y por eso afirmé que el hombre murió. Esto me llevó a dejar de buscar el apoyo de la labor crítica en estructuras trascendentes. Por eso postulé el a priori histórico como instancia trascendental de lo que es, o sea, como condición de posibilidad histórica y contingente que moldea los límites de lo visible y lo enunciable por una época. O sea que tus prisiones son... Claro, experiencias concretas que como en Kant son posibilitadas por lo a priori. Este a priori para mí ya no es una categoría universal, sino un encadenamiento casual que produce mundos posibles y virtuales. Ante esto, la labor crítica que propongo debe revisar los límites y alcances de esos encadenamientos, pero no para respetarlos como quería el gorrudo de Kant, sino para transgredirlos y buscar otros mundos posibles. La arqueología y la genealogía como métodos lo que hacen es dar cuenta de las condiciones de posibilidad de lo que es, para desprender de allí la posibilidad de que lo que es no siga siendo de esa forma. Sabe mucho este tipo, la verdad que sabe mucho.